tanto la espiritualidad como la ciencia se basan en la actividad empírica. O sea, yo tengo una teoría en la ciencia, hago experiencias para demostrar si es cierto o no, si tengo una hipótesis, y hago los experimentos que necesite para que luego con eso tener un resultado y comprobar o no mi teoría. Y la espiritualidad, en cuanto a la exploración del mundo interno, es absolutamente científica. O sea, yo tengo una idea de mí, cotejo si las creencias que suceden en mi mente y las emociones que me habitan o que me transitan tienen que ver con esa, por ejemplo, identidad de mí. Yo creo que soy buena, como decíamos hoy, ¿no? Entonces, bueno, para autoconocerme, yo debo explorar a ver si los contenidos de mi mente, si el eje de mi conciencia están en la cooperación o mirar al otro y cuidar mi bienestar y el del otro, o si solo se enfocan en mí, o solo en mi beneficio y no en el beneficio de los demás. Entonces, la espiritualidad tiene que ver con esa evaluación empírica de mí para llegar a comprobar mi teoría, o si no se condice mi identidad con mi concepto de mí en este momento, yo puedo cambiarlo. También ha evolucionado la ciencia, y esto ya hace 100 años, a que antes era, por ejemplo, una física newtoniana y ahora es una física cuántica. Y la física cuántica es lo mismo que la espiritualidad. O sea, habla de que en vez de ir atrás de, existís y atraés. Y la espiritualidad es comprender que vos existís y atraés, que si vos vas atrás, estás en una sensación de carencia, entonces nunca lo vas a lograr porque ya te concebís desde ese lugar que te falta. Entonces, para mí todo está confluyendo a que no sean dos mundos dispares, sino comprender que es un solo mundo mirado muchas veces la ciencia todavía desde el mundo externo, y tal vez la espiritualidad es lo mismo, pero explorando el mundo interno. También yo voy comprendiendo que la mejor manera de hacer ciencia es tener autoconocimiento. La mejor manera de interactuar con otros científicamente es, por ejemplo, yo te digo, en un ateneo, ¿no? Nosotros los ateneos, en la parte médica, es que nos juntamos un montón de profesionales a mirar desde distintos ángulos un paciente, una situación clínica, y tomar decisiones diagnósticas, terapéuticas, de seguimiento. Antes de entrar al mundo espiritual, yo iba a ese ateneo para expresar lo que para mí era, mi punto de vista. Con el crecimiento espiritual, a mí lo que más me interesa es escuchar y ver los puntos de vista de los otros, porque es donde me va a sumar y va a enriquecer mi mirada. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con una consulta con un paciente. Antes yo venía el paciente, se sentaba, yo lo escuchaba, trataba de chequear o chequeaba en qué se adecuaba lo que él me contaba, con qué diagnóstico, con qué enfermedad, y hacía los estudios para confirmar si eso era así y le daba un tratamiento. Hoy, cuando viene el paciente, yo utilizo todos mis recursos, y no solo el conocimiento, sino que utilizo lo que siento, lo que me va contando, lo que le va sucediendo y lo que me va sucediendo a mí en ese sentir del otro. Con eso llego a una comprensión cabal, no solo de lo que me está diciendo que le pasa, sino de lo que realmente está sintiendo, y sintiendo en mi cuerpo lo que el paciente está sintiendo. Entonces la asertividad de mi diagnóstico es mucho mayor que antes, porque antes solo se basaba en mi conocimiento. Y ya solo esa interacción, que el paciente se siente escuchado, hace que se empiece a sanar. Entonces, a mí me parece que todo está colaborando para la comprensión de que no son cosas separadas, ni en un individuo, ni en la sociedad. También, para mí, hoy es imposible imaginar que un paciente, muchas gracias, pueda iniciar su camino en la salud si no tiene autoconocimiento y responsabilidad, no culpa, ¿no? Y eso es espiritualidad, hacerte responsable de lo que sentís, de lo que haces con lo que sentís, ¿no? De lo que te está sucediendo. Es una necesidad del propio equipo de salud, no solo de los pacientes. Si fuera solo de los pacientes, te diría, bueno,
van a tener que esperar a que el equipo de salud tome conciencia de ello. Yo creo que es una maduración de toda la humanidad y todos estamos ahí en ese juego, no hay unos y otros. Yo muchas veces con la Alianza de Pacientes, que es una alianza que está educando a los pacientes, y esto les digo, estamos en el mismo equipo, o sea, pacientes y médicos, equipo de salud y pacientes y familia, es el mismo equipo. Verlo como separado es la fuente del dolor, es la fuente del sufrimiento, es la fuente de no sentirme escuchado por un médico, juzgar al médico por lo que le esté pasando o porque el médico está inquieto o intolerante. Bueno, es un ser humano. Y si yo me doy cuenta de ahí, entonces yo lo que muchas veces hago con los pacientes es también que comprendan que también acá hay un ser humano, ¿sí? Que no es excusa para destratar a alguien, faltarle respeto o estar apurado, pero puede ser humano en algún contenido o alguna circunstancia. En nuestro equipo del Programa Nacional de Trasplante Hepático, que es muy particular porque todos ellos están, cada uno a su forma, no porque me estén siguiendo a mí, ¿no? Cada uno ha madurado esa mirada y de hecho uno de los cirujanos del equipo es el que está brindando la materia optativa de humanización en la medicina, ¿sí? Y históricamente el cirujano era como el menos persona, ¿no? Y bueno, en nuestro equipo los cirujanos son tan humanos como podemos ser enfermería, como puede ser los médicos, intensivistas, todo el equipo, anestesistas que toman la mano del paciente, que le hablan y que están esperando que se despierte y lo vienen cuando se despertó, ¿no? Creo que esa comprensión hace mucho más amable también la experiencia exigente de estar en un equipo de salud. Una de las integrantes del equipo docente de Escuela de Vida es una neumocardióloga del CTI del Casmo. Y me dijo, Sol, fue el momento que más crecí espiritualmente, en sentir la conexión con el paciente, más allá que había escafandra, distancia, ¿no? Todo lo que había entre medio. Requirió que se expandieran otras capacidades de los seres humanos, como era poder conectar más allá de la distancia física. Entonces yo creo que maduró la humanidad si quiso esta experiencia, maduró en eso, ¿no? En ver el dolor de la distancia cuando no podían ir a verlo y cómo se ideaban, yo que sé, que llamaran por teléfono y una videollamada sucediera en la comunicación. Y eso es que hay alguien del equipo de salud que está queriendo que llegue el cariño de un familiar al paciente. Y eso de pronto antes en un CTI no te pasaba, porque era, bueno, espere señora afuera. Y ahora era, ¿cómo hago para que esta persona vivencie esa conexión? Para mí la forma es, o por lo menos como lo veo yo en el equipo de trasplante, nosotros tenemos todos los miércoles, yo ahora me vine de una reunión que se llama optimización y maximización. Yo le puse ese nombre para disimular que es la oportunidad que tenemos de dialogar los desafíos. Y en ese diálogo y comunicación nosotros mejoramos todos los resultados, porque dialogamos cómo una enfermera puede haberse sentido exigida con una pregunta de un médico, cómo el administrativo hace que llegue mejor la carta y cómo se sintió con eso. Tuvimos 2 nurses que fueron mamás, entonces están trabajando menos horas. Bueno, ¿cómo se siente esa mamá que se tiene que sacar la leche para cuando vuelva para el bebé? Y cómo los demás, que ella está 2 horas, nos adaptamos a ese tiempo. Ella con necesidad de control, como en 2 horas no va a poder controlar todo. O sea, cuanto más humano es el trato, cuanto más cultivamos las habilidades blandas, cuanto más surge esa oportunidad de liderazgo femenino en cuanto a las cualidades de amor, permiso, curiosidad, paciencia, comunicación, indudablemente funcionamos mejor. Y si funcionamos mejor, vamos a tener mejores resultados. O sea, eso está ahora en todas las empresas, ya ni en la medicina, ¿no? Está en todas las empresas. O sea, yo que sé, a mí me contratan a veces para hacer coaching gerencial, ¿no?
Y bueno, y yo qué sé, el año pasado era una empresa que los gerentes se llevaban mal en la mesa gerencial. Y era talleres para que comprendieran cómo funcionaba y después coach personalizados para que aprendieran de sí mismos. Y empezaron a funcionar bárbaro. Entonces, es como si me dijeras con qué combustible estás llevando el auto, ¿sí? Y el mejor combustible que tiene este cuerpo para funcionar y esta conciencia para andar es el amor, es la libertad, es la paciencia, es la alegría. Entonces yo te digo, te estoy poniendo un mejor combustible, obviamente los resultados van a ser mejores. Porque yo no voy a estar estresado. Cuando mi cerebro está estresado, mi cerebro se estimula muchísimo más la amígdala. La amígdala es un órgano dentro del cerebro que genera 3 respuestas, ¿sí? Desde la activación simpática genera o la lucha o salir corriendo o quedarme congelado. Pero veo todo blanco o negro. Cuando está activo el parasimpático, cuando estoy en calma, tengo perspectiva. Puedo ver la situación y ahí tomar mejores decisiones. Si yo logro que mi equipo no esté estresado, va a ser un equipo inteligente y sensible a las distintas variables que pueden estar sucediendo y va a tener la perspectiva de darse cuenta y también de flexibilizarse y no estar rígido. Entonces, desde el punto de vista biológico, ya no es ni de la conciencia ni de cosas raras, 2 más 2, o sea, si haces que tu gente esté estresada, va a funcionar mal en cualquier ámbito, ni en la medicina. O sea, y un paciente estresado es menos probable que se sane que un paciente que está comprendiendo todo esto. Entonces, para mí no hay vuelta atrás. Esto tiene que saberse, tiene que integrarse a todas las actividades humanas, no solo la medicina, ¿no? Pero vamos a funcionar mejor como sociedad. Si yo puedo no decir él o yo, sino y nosotros, y ahí vamos a sumar, vamos a cooperar, vamos a tener más oportunidades, vamos a enriquecernos de distintas miradas y todo va a funcionar mejor. No feminista, ojo, es bien diferente, ¿no? Femenino a feminista, energías femeninas, ¿sí? Que pueden ser transitadas en un hombre. Cuando la mujer en el liderazgo o cuando el hombre toma las características de energías masculinas que son proactivas, absolutamente de resultados y directas, no es como funcionamos mejor. Desde el control, la exigencia, la dominación, la confrontación, no siempre funcionamos mejor. ¿Por qué? Porque cuando a mí me confrontan en algo, yo me voy a empecinar en estar en esta mirada y no me voy a permitir en mí misma plantearme si existe otra realidad en mí más allá que esta que me están confrontando. Me voy a como atornillar en esa. Entonces no estoy dando lugar a la diversidad que cada individuo trae. Entonces no es feminismo, es femenino, es esa energía dulce del amor y de la curiosidad que permite la creatividad y que da un juego, un aire para que en esa libertad haya una nueva conciencia que es colectiva. Cuando yo controlo, estoy funcionando desde el miedo y desde la desconfianza, tú si sos mi subordinada vas a cuidarte de no embarrarla. Y en ese cuidarte de no embarrarla, vos no vas a abrir tu creatividad. Entonces no surgen ideas nuevas, no surgen comprensiones, no surgen la maravilla. Desde ahí yo creo que el liderazgo como en forma femenina, que no solo es exclusiva de un resultado, sino de la forma como llegar ahí, es lo que hace la lealtad que hoy está tan perdida en las empresas y en los equipos, ¿no? Es yo voy por mí y no voy por ti. Nosotros hemos logrado, por ejemplo, en el programa de trasplante y también obviamente en la escuela de vida, esa pasión de yo soy parte, esto es tan mío como del jefe. Yo soy, hoy hablábamos del líder 360, ¿sí? O sea, yo soy la parte fundamental de la cadena hoy porque está pasando por mí. La cadena de atención, la cadena de responsabilidad, o sea, yo voy a dar de mí todo. Pero si yo siento que me están dudando de mí, desconfiando, controlando, midiéndome de un lado de sospecha y no de un lado de confianza, y voy a funcionar con miedo, y ahí voy a estar en el blanco-negro.
y es menos inteligente que estar suelta, creativa y responsable de mí. Yo creo que en la medicina, aunque no se note, siempre hay una vida en riesgo, ¿no? Y a veces hay dos, ¿no? Una mamá embarazada son dos. Creo que siempre la asistencia en salud implica un riesgo, porque hay un desequilibrio, ¿sí? Probablemente sea una de las áreas de la medicina donde el paciente está más vulnerable y donde yo me acuerdo uno de los primeros trasplantes que cuando los profesionales que venían a hacer como la evaluación antes del trasplante, me acuerdo que sale el infectólogo de ver a la paciente y me dice: Sol, esta paciente no puede entrar en bloc. Y le digo: tenemos operativo, como diciéndole, no puede, pero sí, o sea, entras a un paciente que no estaría en condiciones de entrarse a operar de nada, pero lo tenés que hacer porque le vas a trasplantar, ¿no? Y yo creo que esta sensibilidad y esta conexión hace que el paciente vea que es posible más allá de lo imposible que parece físicamente, ¿sí? Es como acompañarlo a respirar con él para subir a una montaña que sería imposible si no. Y es también saber cuándo decir que no. Es cuando también acompañar cuando ya no es posible. Porque el trasplante sería como el caso de éxito. Lo trasplanté y es un éxito. Pero hay muchos pacientes que no hay que trasplantarlos. Y acompañar a ellos también capaz que es hasta mayor desafío para el ego exitista de wow, lo trasplanté, lo salvé. Sí, pero ¿y el que no lo salvo, cómo lo acompaño? Acá también esa interconexión con el equipo, con la familia, que es parte del equipo. Nosotros le decimos desde que lo conocemos, bueno, bienvenido a la familia, ¿no? Y en eso ustedes van a saber cuando sepamos y cuando no sepamos qué pasa, ¿sí? Porque a veces o sea, el trasplante es como el sumum de todas las, puede pasar toda la medicina, toda, ¿no? Una toxicidad de un medicamento, un efecto secundario raro de un fármaco, o sea, cualquier cosa puede pasar. Y entonces a veces que sabemos y a veces que no sabemos qué está pasando. De ahí también hablamos con la familia y no sabemos, estamos viendo esto y lo demás allá. Y eso hace que nosotros nunca tuvimos un juicio por un paciente trasplantado. ¿Por qué? Porque saben que estamos en la misma cancha y jugando juntos. Y eso también está muy hablado en el equipo, ¿no? Porque a veces nos ha pasado que hay compañeros que han ido a los velorios de los pacientes, ¿sí? Y a veces me dicen, ¿y dónde está la distancia médico-paciente? Le digo, ¿tiene que haber distancia médico-paciente? Tiene que haber claridad de que yo no soy el salvador, soy solo un vehículo. Y que si el paciente no sobrevive a alguna situación, no soy culpable. Hice de mí todo lo que debía hacer y revisamos. Nosotros, si hay un paciente que yo que sé, hoy tuvimos un ateneo de mortalidad, que es, bueno, este paciente se murió, vamos a ver todos los pasos, a ver qué tendríamos que haber mejorado en él para aprender también para otro, ¿sí? Pero también eso es que no sea inútil algo, ¿sí? Sino que en todas las oportunidades es como esa mejora continua del proceso en mí y en el equipo también. Si no te involucras, si no te afecta emocionalmente alguna situación, significa que vos te has transformado en un ser indiferente en tu vida. No es solo con los pacientes, o sea, cuando vos generas esa barrera de que no te afecte, también te dejó de afectar tu familia. Hay un libro, no sé si lo leíste, El hombre de la armadura de hierro, El caballero de la armadura de hierro. Bueno, es eso, si vos te pusiste la armadura, te quedó, pero para todo. Y a veces pasa, ¿sí? Y a veces pasa no solo en la medicina, ¿no? Personas que se cerraron su corazón, digamos, ¿sí? Bueno, eso pasa, pero no es solo en la medicina. Y yo percibo que en este momento los pacientes requieren ese lado humano, que ese médico de familia, ¿no? Que te conocía, que te sabía. Por ejemplo, nosotros en el programa, todos los pacientes es por su nombre. Y los abrazamos y los tocamos. Me acuerdo que cuando hice una rotación en Estados Unidos,
me decía el médico americano, Solange, no lo podés tocar. Yo decía, entonces pierdo el examen. Parece que en el examen de ingreso de reválida de título en Estados Unidos, una de las preguntas era, ¿tocarías a un paciente que le estás diciendo que capaz que se muere? Y yo decía, yo obvio que sí. Y él me decía, no. Y me pasó, yo me acuerdo cuando roté en Francia, que no era muy canchera con el francés, ¿no? Entendía, pero no me salía mucho a hablar. Y cuando íbamos en las recorridas me acuerdo que los franceses decían, yo quiero que me atienda ella. Pero era porque los miraba, pero yo no les hablaba, pero ella, yo quiero que ella me atienda, ¿no? Es necesario, es oportuno, hace que la vivencia sea más aliviada para el paciente y su familia, y para el médico también, porque es un ser humano, o sea, ¿no? Desconocerlo es desconocerte. Y ha pasado mucho, ¿no? En médicos que transitan una enfermedad y que ven como la otra cara de la moneda y comprenden lo importante que es esa afectividad, ese cuidado, esa sensibilidad. Que no es ponerte a llorar, ¿no? Es sentir que te está pasando eso y que te puede ser difícil, ¿no? Y acompañarte en que vos recuperes, que por lo menos lo que hago yo es, la enfermedad no es un castigo, tú no sos una víctima. Diksha es como una flor más de lo que se llama un fenómeno de conciencia. ¿Sí? Un fenómeno es algo que tiene inteligencia propia y que evoluciona conscientemente. El Diksha está dentro de un fenómeno de conciencia que ese movimiento que atraviesa toda la humanidad, que parecería que hubiera empezado en India, yo creo a lo largo de los años que emergió de la humanidad. Es una oportunidad de expresar amor y sentir el amor desde un lado absolutamente puro, inocente y sin condiciones. Así como al bebé que la mamá y el papá le expresen amor, lo toquen y lo acompañen desde ese lugar amoroso de permiso que hace que ese cerebro florezca, ese niño crezca y se desarrolle, que cuando el niño no tiene esa afectividad no evoluciona de la misma manera, ¿sí? Se atrasa en su adquisición de comprensiones y comportamientos. El Diksha para mí es eso, que puede ser vivido en un adulto como el permiso a evolucionar. ¿Qué genera? El Diksha es una transmisión de energía inteligente, por eso está dentro de ese fenómeno de conciencia inteligente. Genera a nivel neurobiológico una atenuación de la actividad de los lóbulos parietales del cerebro y genera una hiperactividad de todo lo que es el lóbulo prefrontal y las zonas del cerebro que dan alegría. Esto que cuando fui a India me lo decían, yo decía, ¿cómo saben? ¿No? Entonces lo que hice cuando volví a Uruguay fue hacerme un estudio cerebral de medicina nuclear como para ver si eso era cierto en mi cerebro. Yo decía, a mí minga que te voy a creer, ¿no? Y fue maravilloso poder verlo en qué se activaba y qué se desactivaba, porque para mí la científica era importante verlo en mi cerebro. Lo que el Diksha va generando es esa capacidad de autoconocimiento. Cuando se calma lo parietal es que se calma todo el input de información asombrosa que hay desde el afuera, entonces me va ayudando a poder enfocar en lo que está pasando adentro, ¿sí? Al activar todo lo que es el área prefrontal, es el área del neocórtex, de lo más evolucionado del cerebro de la humanidad, que es donde sucede la capacidad de creatividad, cooperación, alegría, libertad. Entonces si a mí me permite que eso que se vaya desarrollando, yo lo que veo es que hay una aceleración del proceso de conciencia en las personas cuando toman Diksha, reciben Diksha. Y es más corto el tiempo que se vuelve una persona centrada, sabia, con autoconocimiento, con capacidad de cooperar. Es muy rápido, es muy rápido. Yo fui aprendiendo cómo utilizar, estar en ese campo. Se crea un campo con el Diksha, un campo físico casi,
donde yo estoy segura que ustedes acá lo sintieron, ¿sí? Que es como amable, integrador, perteneciente, es como, acá me siento cómoda, ¿no? Acá es como que siento que conozco al otro, o que puedo ser yo. Y eso lo he utilizado en reuniones, ¿sí? En reuniones donde estaba decidiéndose el programa de trasplante, si sucedía o no, dónde se hacía, que generaba mucha pasión, mucha dificultad, mucho desafío, y yo empezaba a estar en ese estado de permiso en mí, o de comunión, y generaba ese cambio de aire en la mesa de diálogo, ¿no? Genera a nivel de lo que es un cuerpo energético en el cuerpo, genera un equilibrio de los chakras, que son como vórtices de energía, que tienen que ver con las glándulas endocrinas y tienen que ver con los centros neurálgicos del cuerpo. Entra fácilmente en un momento de calma y de dicha, y desde la calma vos salís entonces de esa sobrevivencia, entonces te volvés más inteligente en ese instante. Lo que me generó a mí es de que yo, toda mi infancia, yo vengo de una familia de profesionales, pero que vivía en Rivera, atea a morir, o sea, no tenía concepto de Dios ni a favor ni en contra, para mí era naturaleza y sociedad. Y lo que me sucedió con este proceso espiritual fue comprender que pertenecía a algo más grande, amable, benevolente y colaborador si yo me conectaba desde ese lugar. Entonces lo que me empezó a pasar es que empezaron a suceder en mi vida sincronías o milagros de cosas que decís, no puede ser, ¿no? Y de a poco fue tornándose como un chiste en el servicio. Bueno, esto es vagabanesco, porque Bhagavan se llama como maestro en India, ¿no? Esto es vagabanesco. Ponele esta llamada que me hicieron ustedes para esta entrevista. La noche antes, yo le había dicho a mi esposo, qué bueno sería empezar a darme a conocer de vuelta en la prensa, que hace rato que estoy media silenciosa, porque estamos abriendo un curso de introducción a la meditación que entendemos que es muy bueno para muchas personas, y que como va a ser online, va a ser también que llegue a todo el interior, pero necesita darse a conocer, y no solo por las redes, que para mí las redes tienen algo de bueno y algo de tóxico, ¿no? De como en sí misma solo, ¿no? Y al otro día ustedes me llamaron, al otro día. Y al otro día me escribieron, y al otro día me llamaron de una radio, o sea, yo no hice nada más que poner la idea en el sistema para que el sistema reverbere y venga, ¿no? Y vuelva. Y eso de mil maneras. Entonces la vida se ha vuelto un juego respetuoso, pero algo más fácil, ¿no? Algo que, bueno, me encantaría tal cosa. Yo me acuerdo que en un momento estaba organizando un evento macro, ¿no? Un evento que terminaron yendo 700 personas, ¿sí? Entonces yo decía, yo me tendría que encontrar con la ministra de Cultura para pedir que esto fuera de interés del Ministerio de Educación y Cultura. Yo la conocía a la ministra, pero bueno, no la conocía como para decirle, interesate en este evento, porque era un evento espiritual. Yo viajaba a Buenos Aires, me la encuentro en el buquebús, y la saludo de lejos, y Solange, vení, contame cómo va en eso del Diksha. Entonces, es ese juego, ¿no? Que es amable y interesado, proactivo. Así siento yo al Diksha, o a esta comprensión de cómo funciona, es comprender cómo funciona la conciencia, cómo funciona el mundo. Que obviamente alguien me puede decir, no funciona así, funciona así. Y si para vos funciona así, es así. O sea, yo no te voy a querer convencer de cómo lo vivo yo, pero te aseguro que si vos crees otra cosa, es esa otra cosa que va a empezar a suceder. O sea, lo que crees, lo creás. Que sin duda que desde el consciente lo desea, pero seguramente desde su subconsciente hubo circunstancias o decisiones o programas que no querían eso. Yo te puedo dar mi ejemplo personal, ahí te toqué el micrófono. Mi ejemplo personal. Yo cuando fui a India la primera vez, yo nunca me había casado y nunca había tenido hijos. No llegué a tener hijos, pero siempre me encantaron. En el proceso en India me mostraron que cuando yo estaba en la panza de mamá, mi mamá se enojó con mi papá y dijo, ¿para qué me casé y tuve hijos?
Y eso quedó como que fuera mío. Yo tenía esa oración, no me voy a casar y tener hijos, no me voy a, pero yo siempre me quise casar, siempre quise tener hijos. Entonces, conocerme me dio la posibilidad de cambiar cosas y me casé, estoy felizmente casada. Que por supuesto que es distinto a tener un hijo, ¿sí? Entonces, no puedo tener un hijo porque tuve creencias que no, o porque tengo programas que no habilitan, aunque yo quiera tener un hijo, bueno, es cómo encaro eso. Primero me va a doler, después voy a aceptar que eso me está sucediendo, o voy a buscar las maneras de que suceda, pero no todo la conciencia incide lo consciente en mí. Está el subconsciente y está el inconsciente. Y si yo no sé bucear ahí, esto va, ponerle, es como cuando me dijeras, ay, yo quiero ser millonaria, pero adentro, ¿qué vas a ser millonaria? Y esa contradicción está muchas veces en nosotros. Entonces hay muchas mujeres que quieren tener hijos, pero tienen miedo a tener hijos. O no quieren ser como su mamá. Y el modelo es ser mamá. Entonces hay mucho de eso que puede ser por eso que no está sucediendo. Hay muchas otras causas, ¿no? Pero no todo lo que conscientemente queremos, inconscientemente lo queremos. Y esa contradicción es la que muchas veces hace que yo atraiga el obstáculo en vez de lo que quiero.